Así, Listo, ahí estamos grabando. buenísimo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Yo soy Nacho Larrazábal, soy parte del Centro de Estudiantes de Periodismo de la agrupación Rodolfo Walsh. Y nada, les doy la bienvenida a esta charla con Juan Pablo Marrón. Juan Pablo es periodista deportivo, estuvo, según su cuenta de Twitter, y también la experiencia de haberlo visto en todos los programas de TIC, antes en la Rock and Pop, y bastante trayectoria. También estamos con Santi Pecio, Santiago Pecio, que es prosecretario académico y profesor de la Facu. Y nada, vamos a estar charlando un ratito la dinámica para explicarle que también sepan todas las que están en la charla. Vamos a arrancar con unas preguntas nosotros para dar inicio a la charla, y después ya el chat va a estar abierto desde el principio y vamos a ir leyendo las preguntas que quieren hacerle a Juan Pablo. Bueno, bienvenido Santi, Juan, ¿cómo están? Muchísimas gracias, muy bien, un honor para mí formar parte de esta charla. Bueno, Juan Pablo, antes que nada retomo el agradecimiento en nombre de la facultad. Y a ver, para empezar a romper el hielo, la excusa es hablar un poco de la selección argentina, pero es justamente una excusa para tocar otros temas. Y te propongo hacer una especie de viaje en el tiempo, ¿sí? Julio del 2018, termina el Mundial de Rusia, no termina de la mejor manera, no solamente por lo deportivo, sino también dentro del grupo de la selección, muchos problemas con el cuerpo técnico, se veía venir un cambio de generación, empiezan a sonar diferentes cuerpos técnicos, Gallardo, Simeone, Pochettino, en el medio Scaloni arranca un interinato, ¿sí? Que se termina transformando en un hecho. Pasaron 3 años y en esos 3 años, en primer lugar, tercera posición en la Copa América, después campeones de la Copa América, récord de partidos sin perder, un equipo afianzado, bien parado en las eliminatorias, una idea de juego. La verdad que es difícil a veces de creer que en tan poco tiempo para un equipo cambiaron tantas cosas. Entonces, la primera pregunta, como para empezar a charlar un poquito, ¿qué crees que fue lo que pasó con la selección en estos años, en estos 3 años de Scaloni, para que haya cambiado tanto el escenario? ¿Y qué crees también que fue lo que cambió en la gente? Porque bueno, recién antes de que ingresen todos y todas, charlábamos un poco de este fenómeno social que se está dando con la selección, de que hay mucha identificación. La gente tiene muchas ganas de que juegue Argentina, de ver Argentina y de apoyar a la selección, algo que no era tan común. ¿Qué fue lo que logró Scaloni para que estas dos cosas se conjuguen, se articulen y convivan? Bueno, marcabas lo que fue julio de 2018, creo que fue el momento cumbre de la pérdida absoluta de credibilidad por parte del pueblo argentino para con la selección. Después del Mundial de Rusia se provocó la última gran frustración para el pueblo futbolero, en lo que a una generación muy particular, muy talentosa, muy puntual, para muchos prácticamente irrepetible desde lo individual. Terminaba un ciclo en donde lamentablemente para Argentina habían sido lo que todos ya sabemos, 3 finales perdidas de manera consecutiva, todas tuvieron sus rasgos de increíble, de cómo cerró determinado gol, de cómo no se aprovechó determinada situación, de cómo se perdió ante determinado rival en determinado contexto y por segunda vez consecutiva, en el caso de Chile, y por qué no se pudo haber cerrado en Brasil 2014, un fenómeno bastante similar que se estaba generando, porque durante la fiebre mundialista de 2014 se generó a nivel población un fenómeno bastante particular, interesante, que obviamente estaba asociado al éxito. Naturalmente que el éxito es muy seductor para las masas, y lo que hubiese sido una consagración en Brasil tal vez hubiese propiciado el mismo fenómeno que se propició en este último tiempo, sobre todo en 2021. Entiendo que se produjeron un montón de factores para que todo suceda. Jugó un poco el destino, jugó un poco el escenario y el contexto en el cual estamos viviendo, y al mismo tiempo también un cambio generacional que se encontró por primera vez con el éxito en la selección. Un cambio generacional de deportistas y un cambio generacional de seguidores. Mucha gente que hoy tiene un fanatismo muy grande por la Argentina nunca había tenido la posibilidad de ver a la Argentina en la selección mayor levantando un trofeo, siendo campeón, consagrándose.
Y además había un factor estrictamente influyente que tiene que ver con Leo Messi y este deseo muy grande de que él pudiera coronar con la selección alguna vez ese derroche de talento, posiblemente, me animo a decir, irrepetible, por lo menos en nuestra historia a nivel nacional. Y es un desafío decirlo porque Maradona era irrepetible y surgió Messi. Se da en un contexto muy particular porque el país, más allá de ideologías y demás situaciones, hay una realidad que es incontrastable, que está nuevamente atravesando una situación límite en muchos sentidos, en el económico, en el social, en el financiero, en el político. Vuelve a existir una ausencia de credibilidad muy grande, más allá de que hay muchos factores y muchos grupos de personas que defienden ideas y posturas políticas de una manera muy contundente, pero hay una situación por momentos alarmante, hay un crecimiento exponencial de la marginalidad, hay un avance muy serio de la pobreza, hay éxodo masivo hacia el exterior, y nuevamente está llegando la falta de credibilidad política, por lo menos en los actores o en las fuerzas principales que dominaron los últimos 15 años de la Argentina, una más que otra, por comicios ganados y por tiempo en el poder, y es como que se empezaron a poner en jaque. Entonces, dentro de un contexto de mucho desaliento, surge algo con los colores de la Argentina a lo que le va bien, ¿no? Y compuesto por un montón de fuerzas nuevas, porque la verdad que la mayoría de estos jugadores no estaban dentro de la adopción popular. En muchos casos fueron apuestas de este entrenador. Un entrenador que tampoco estaba dentro del conocimiento popular. Primero porque para la gran mayoría, y me incluyo, no había hecho el mérito suficiente para formar parte de una selección nacional, con lo que implica dirigir un equipo grande que es la Argentina. Argentina es un equipo grande si todas las selecciones fuesen equipos. Y alguien que no había dirigido nada previamente para llegar a un equipo grande, se pone en duda su mérito, que es una palabra que hoy también está en discusión a nivel social, filosófico. La palabra mérito, la meritocracia, ha venido a discutirse en los últimos años. Hay un montón de, para mí, factores filosóficos, políticos, que se enganchan con esta selección. Primero el del mérito, segundo el de los nuevos actores, que tiene que ver con jugadores que no estaban enviciados para el ojo del futbolero en situaciones antagónicas como perder una final, perder otra final, perder otra final, ser de Europa y estar lejos de la gente, porque hay una generación anterior para la cual es muy influyente el hecho de que el jugador pase un tiempo en la Argentina y se asocia al pueblo argentino. Y hay otras generaciones que están más acostumbradas culturalmente a que las fronteras con el mundo no sean tan distantes, que se pueda viajar, que se pueda formar parte de otro país con naturalidad, que vos te puedas ir a probar suerte afuera siendo joven, cosas que para generaciones anteriores eran fuera de lo normal, fuera de lo usual. Entonces, lo que antes estaba como ajeno y denunciado porque los jugadores son de allá, hoy está visto hasta con naturalidad y con cariño. Bueno, se fueron allá para crecer y no se denuncia como en otro momento, y te fuiste del país, eso está mal, no vuelvas. Entonces, entre jugadores nuevos, entre un entrenador nuevo, entre el mejor jugador de todos, quien la gente quería que pueda consagrarse y supuestamente era víctima de los anteriores compañeros que de alguna manera enjuiciaban la chance de que él se consagre. Maradona tuvo Burruchaga, Maradona tuvo Valdano, y Messi no tuvo a jugadores ganadores como para poder consagrarse. Entonces, se apuntaba socialmente, se juzgaba la necesidad de ese cambio, aparecieron un montón de actores por la necesidad y por la crisis, porque realmente si no hubiese habido un Brasil 2014, si no hubiese habido un subcampeonato en Chile y un subcampeonato en Estados Unidos, y si no hubiese existido una catástrofe futbolística como la que existió en Rusia, no hubiese habido un Scaloni, no hubiese habido un Paredes, no hubiese habido un De Paul, no hubiesen habido un Emiliano Martínez y otros tantos jugadores, porque no hubiesen tenido lugar, porque no hubiesen tenido adopción popular, porque no hubiese habido credibilidad en ellos. La necesidad de una crisis muy grande en lo futbolístico, con una AFA intervenida, con la muerte del grondonismo, con la aparición de un nuevo dirigente, con sus pros, con sus contras, y una nueva generación de jugadores, y un fútbol latinoamericano que se cortó del europeo, porque la Argentina no compite con selecciones europeas, sino que hoy por hoy compite solo con selecciones latinoamericanas, trajeron un aire nuevo que coincidió con victorias, con triunfos y con una consagración que accidentalmente se dio en Brasil, porque esta Copa América se iba a desarrollar en la Argentina. Entonces, convivieron un montón de hechos, coincidieron un montón de hechos,
y al mismo tiempo hubo una pandemia, hubo un país que vuelve a estar en llamas, y se necesitaba volver a creer en algo que ganó. Entonces creo que por esta suma inmensa de fenómenos que traté de resumir, me fui un poco por las ramas y fui un poco extenso, pero que traté de resumir, se produjo lo que se produce, que es este amor y esta relación muy directa del hincha argentino con esta selección, que volvió a tener interés, credibilidad, éxito y entusiasmo y motivación, además de un momento terriblemente difícil en la Liga Argentina y con los clubes argentinos, en donde la mirada del futbolero se fue para la selección. Ahora, te retomo en esta enumeración de factores que hacías, sin lugar a dudas, de hecho creo que fue el primero que mencionaste, el éxito. Cuando las cosas salen bien, obviamente se genera esto en los seguidores, en las seguidoras, de estar más enganchados con la selección. Desde el periodismo deportivo, ¿cómo podemos trabajar para de a poquito ir desarmando esa lógica? Porque si no, ¿qué nos pasa? Si en Qatar nos volvemos en primera ronda, otra vez volvemos como a foja cero, ¿sí? La selección es un desastre, se tienen que ir todos, ninguno sirve. Creo que es una lógica que obviamente no es sana y que desde el periodismo deportivo tenemos responsabilidades. ¿Cómo podemos trabajar para de a poquito ir desarmando eso y entender que son procesos, que el éxito obviamente acompaña, pero gana uno solo? Obviamente que los medios tienen una responsabilidad directa sobre sus opiniones y en muchos casos también la representación de la opinión de las mayorías a veces. Mirá, yo creo que mucho del repudio que existió para las elecciones que no se pudieron consagrar y que estaban llenas de talento, de probabilidades de ganar y de algún proyecto que también fue nucleado con estricta seriedad, yo siento que fue más bastardeado desde el público que desde la prensa. Obviamente que la prensa no se quedó atrás, obviamente que no nos quedamos atrás. Formo parte de un sistema y no me voy a autoexcluir. Sería muy cobarde de mi parte. Pero yo también sentí que durante los procesos en donde hubo chivos expiatorios como Higuaín, como Agüero, tipos a los que en algún momento prácticamente se les pudo haber arruinado la cabeza, sobre todo en el caso de Higuaín, que al mismo tiempo atravesaba situaciones complicadas con familiares directos y demás. Hubo como por parte de un público, desde las redes sociales y demás, un tratamiento de hostigamiento, de hostigamiento para con jugadores. Que la prensa en cierto punto acompañó con, primero, la crítica destructiva. No pienso que sea un mal de estos tiempos, pienso que viene hace muchos años, pasaba gráficamente hace 35, 40 años. Juegan también las ideologías, juegan también los gustos, juegan también las preferencias, juega también el periodismo partidario, juegan un montón de cosas para con un montón de jugadores y para con un montón de circunstancias. Por sobre todas las cosas, lo que más juega es lo que todavía domina el sistema, que es el ganar o el perder, que es el tener o el no tener, que es el ser por lo que tengo y por lo que gané, o lo que no soy por lo que no tengo y no gané. Y creo que es un poco el modelo que sigue dominando y que pienso que seguirá dominando, y lamentablemente no se puede exceptuar ni al fútbol, ni a los medios, ni a la manera de comunicar esto. Después sí que hay colegas que, bueno, a veces por trascender, se caen en algunos testimonios criminales, se caen en títulos muy fuertes y demasiado contundentes que a veces no van de la mano con la realidad, y se terminan generando un montón de situaciones que poco tienen que ver con lo saludable, ¿no? Para mí, en relación a tu pregunta, que es muy interesante, teniendo en cuenta que tranquilamente podría volver a pasar que la Argentina tenga un traspié, lo que hay que cambiar, me parece que no se llega a cambiar para el año que viene, no se llega a cambiar para noviembre, diciembre del 22. Entonces, lo que queda es tratar de aprovechar esta ola positiva donde hay un montón de gente que está valorando lo que está pasando con la selección. Obviamente que se valora mucho más porque Argentina le ganó a Brasil una final en Brasil, en un momento caótico también, como te decía en la primera respuesta,
en un momento de decepción, de desilusión, en un momento en donde un montón de gente perdió familiares, un montón de gente tiene miedo de salir a la calle, un montón de gente se le arruinó la cabeza por una década, un montón de gente pensaba que tenía la vida resuelta y al quedarse encerrada 4 meses en su casa, se miró al espejo, se encontró consigo misma y se dio cuenta que la cabeza que tenía por ahí no era la ficticia y la real que tiene ahora es un caos. Un montón de gente temió por su vida cada minuto, un montón de gente se fundió, un montón de gente dejó de creer, un montón de gente se tuvo que ir. Entonces, ante un contexto tan desfavorable, encontrar el éxito en otro que tiene los colores de lo que a vos te representa es muy tentador. Y bueno, de ahí en más viene el apoyo. Yo no había vivido con 37 años un proceso de tanto cariño para con una selección. Y me imagino que la mayoría de los que estamos escuchando acá tampoco. Obviamente que hubo un reconocimiento para la selección en 2014, pero fue fugaz. Yo creo que no se va a cambiar lo que vos me preguntás. Yo creo que si Argentina se queda fuera del Mundial, mucha gente va a comprender, va a respetar el proceso, mucha gente e hinchas van a defender a estos jugadores, y eso me parece fantástico, pero entiendo también que va a haber una porción muy importante que va a volver al hostigamiento, va a volver a castigar, va a volver a basarse solo en el resultado, va a poner en duda a Scaloni, de nuevo. Y bueno, lamentablemente eso yo creo que no va a cambiar, soy pesimista, soy seriamente pesimista en el caso de que Argentina se quede afuera o se vaya en una ronda prematura del próximo Mundial, dependiendo de los modos y de cómo sea, yo pienso que no se va a construir desde la conclusión. Sí, ya, aprovecho para hablar un poco, también volviendo a lo de 2018, pero agarrándolo con este momento del periodismo actual y de lo que puede llegar a venir y demás. En 2018 la relación de los jugadores con la prensa, inclusive un poquito antes por ahí, era mala. Me acuerdo que hubo ahí como un bloqueo que no hablaban con los periodistas y demás. Y un poco también con este recambio hasta generacional, también con Scaloni, porque no deja de ser un técnico joven, se le dijo hasta joven inexperto en su momento. Como cambió un poco también la relación de los jugadores con la prensa. Te quería preguntar cómo lo ves vos desde el periodismo deportivo hoy en día, esa relación, y si te parece que también este recambio generacional, esa cuestión de volver a generar un vínculo con la gente, porque también fue muy rápido, más allá de lo que pasó y de haber salido campeones en el Maracaná por una cuestión circunstancial, también ya cuando se queda fuera en la Copa América en semifinales, el año anterior, bueno, la Copa América anterior, ya había un apoyo distinto a la selección. Como que se había empezado a generar algo que se terminó coronando en Brasil. Suscribo lo que decís de 2019. Argentina no fue hostigada cuando salió tercera en la Copa América de Brasil, después de ganarle a Chile, ni quedar eliminada por Brasil. Primero porque quedó eliminada por Brasil antirreglamentariamente. El arbitraje de ese día fue seriamente nocivo para las expectativas de la Argentina y para sus objetivos. Y obviamente hubo una necesidad de regenerarse que la gente entendió y la prensa entendió. Entonces nadie salió a hostigar a nadie en esa Copa América de Brasil en el 19. Y hubo una continuidad de ir respetando el proceso durante 21, más allá de críticas muy puntuales que tenían que ver quizás con grandes cambios de un partido a otro, grandes consideraciones para grandes desconsideraciones, algunos puestos muy puntuales en donde se pudo haber cambiado de sobremanera, pero como todo iba siendo acompañado por algunos muy buenos rendimientos de momentos, los famosos primeros tiempos, el famoso cambio de idea en un mismo partido, hasta llegar de una manera sólida a la definición y atravesar un momento de mucha confianza en lo actual. Es una selección que se muestra seriamente confiada, sin grandes presiones, muy motivada de estar ahí, muy motivada de compartir grupalmente, muy motivada e incentivada de atravesar este momento de energías muy positivas. Es lo que por lo menos se transmite. Es complejo todo este tiempo que se vivió. Es como que, retomando un poco tu pregunta, la prensa también atraviesa un momento en donde tiene que mirar muy para adentro, donde tenemos que mirar muy para adentro, en relación a nuestras valoraciones y en relación a algo que antes no hubiese
quedado de lado y que hoy nos tenemos que replantear, que es nuestro conocimiento. Porque en relación a un montón de jugadores convocados, había desconocimiento por parte de muchos colegas, y esto sucede también porque se le está prestando mucha atención durante mucho tiempo a temas que tal vez no nutren tanto, ¿no? No se puede estar hablando todo el tiempo de 2 equipos o de 1 y medio. No se puede estar todo el tiempo realizando una cobertura extensa con una temática exclusiva. Porque después termina sucediendo lo que sucede. Hay una desatención muy grande para otras cosas, para otros nombres, para otros equipos, para otros surgimientos, para otros procesos, y después parece que nos toman por sorpresa, nos dejan descolocados, nos sorprenden, nos equivocamos, nos mata el archivo. Entonces, a Romero había que haberlo conocido cuando jugaba en Belgrano de Córdoba, no cuando llegó a la selección. O sea, ni siquiera me estoy yendo. Hubo también una crítica muy grande para con el periodismo deportivo porque no prestaba atención a los partidos del Arsenal o del Aston Villa. Yo creo que tiene que prestar atención a los partidos de Vélez también, tiene que prestar atención a los partidos de Gimnasia, de Estudiantes, de Godoy Cruz de Mendoza. Tiene que prestar atención a un montón de jugadores y a un montón de equipos, que no es necesario ir muy lejos, y también tiene que prestar atención a lo que sucede con los seleccionados o potencialmente seleccionados que están jugando en Europa. Porque si permanentemente estamos viendo si Marcos Rojo llega tarde a la segunda pelota, si Zambrano tiene que ser titular o tiene que ser suplente, si Villa se equivoca una vez por mes o una vez por año, si Cardona tiene que ser fichado o tiene que ser dejado ir, si Pavón tiene que ser titular o tiene que volver al banco de suplentes, o si Rossi está bien convocado a la selección o no, estamos en problemas porque es apenas un equipo de tantísimos otros que tienen los mismos objetivos. No creo que solo River iguala en masividad a Boca, pero en una Copa América por ahí quedamos un poquito desfasados a la hora de hacer valoraciones sobre un montón de jugadores, ¿no? Entonces, y además también está pesando mucho la opinión acerca de, yo noto muchas que hay como en un país agrietado, ya de por sí, en un país dividido, muy dividido como el argentino, súper descompuesto socialmente, también sucede en el fútbol. El fútbol está dividido entre River y Boca, claramente, entonces todo aquello que forma parte de River va a ser puesto en duda por muchos hinchas de Boca y viceversa. Entonces, estamos cayendo en mucha dificultad y en análisis muy distorsionados para todo. O sea, ahora parece que Armani es el peor arquero del mundo porque hay mucha gente que le tiene bronca por otros momentos, y cómo no sabían de Martínez. Ahora, el cómo no sabían de Martínez tiene que ver estrictamente con el no sabían de Martínez, o tiene que ver con que hay un odio para con Armani por otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, y ahí no juega solo la prensa, ahí juega también mucho del público. Entonces, viste, como que también está todo muy riverboquizado. La prensa tiene su gran responsabilidad porque difunde permanentemente el mismo contenido, y al mismo tiempo también hay mucha gente a la que le cuesta separar en la valoración, le cuesta separar las camisetas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la segunda pregunta, en esto de la revisión también de los medios y lo que nosotros hacemos o no como para construir, bueno, también sumo esta problemática que tiene que ver un poco con lo partidario. Total, ya otra cosita más, ya ahora hablando de Scaloni, y paso a leer Sí, algunas preguntas que vi que estuvieron sí. dejando, inclusive en esta relación con el periodismo y con lo que es el bober, digamos, Sí. ¿no? De que Uh-huh. Scaloni no viene de ninguno de los dos, es un Uh-huh. tipo que no viene ni de River ni de Boca, y que al mismo tiempo tuvo también, justamente por todo esto, sus problemas con la prensa al principio, sobre todo, que se lo cuestionaba mucho, e inclusive durante esta Copa América también hubo muchas declaraciones desafortunadas, no por entrar en nombres propios ni demás, que también como que decían que bueno, que hasta por ahí no era mala noticia perder para la selección por una cuestión de proyecto y demás. ¿Te parece que también tuvo que ver eso de Scaloni, de por ahí la forma en la que llega, no ser de River ni de Boca, no tener toda esa banca atrás por ahí de una parte del periodismo o de quien sea para poder afianzarse en su puesto, y que se termina afianzando un poco con todo esto de la escaloneta y demás, mucho partido de la gente también, como que un poco su poder, por así decirlo, dentro de la selección, se termina gestando a través de las redes sociales, el apoyo de la gente, inclusive de los jugadores?
Sí, porque en cierto punto también fue un grito de guerra del público, entendible. A veces cuando una hinchada pide a los pibes es porque está repudiando a los grandes, y a veces cuando se respalda mucho a un entrenador, primero por convicción, por los resultados, porque encontró a un equipo y encontró jugadores para que defiendan, en principio, el inicio de un proyecto, y también porque es una manera de rebelarse ante determinados mensajes. Parte del apoyo, una pequeña parte del apoyo, yo quiero dársela a cierta rebelión por parte del público para con determinados mensajes que llegan desde determinadas plataformas. Entonces, ante eso, el apoyo. Ante eso, el apoyo a un nombre que fue puesto en duda desde determinados lugares, y como esos determinados lugares, a medida que pasan los años, para un núcleo de gente importante, han perdido un poco de simpatía, como para decirlo suavemente. La prensa nunca fue querida por la sociedad, en definitiva. Hubo un momento en donde había un respeto quizás mal habido, ¿no? Digamos, me pongo en esto, a veces como que nosotros los periodistas de televisión, deportivos, por el hecho de salir en televisión, hemos tenido un estatus que por ahí no nos corresponde. Está en duda, lo estudio, lo pienso día a día, y después con el paso del tiempo hoy somos un poco enjuiciados, ¿no? Posiblemente por un montón de opiniones poco felices, posiblemente por un montón de valoraciones equivocadas, posiblemente porque también en esta era, yo creo que desde 2010 a esta parte se han puesto políticamente desde determinados sectores a los medios como enemigos, y a veces no se separa, a veces se pone todo en un mismo lugar. Los medios seguramente tenemos nuestra responsabilidad, no creo que sea total, insisto con este concepto, pero se ha puesto a los medios en un lugar de sospecha, en un lugar de mirado de reojo. Entonces todo lo que viene de ahí quizás se contrasta con determinados gritos de guerra, y uno puede ser el del técnico de la selección, no tengo dudas de eso. Bien, acá siguiendo un poco con el cuerpo técnico de la selección, leo dos preguntas, junto dos, que preguntan cosas muy parecidas, que es Santi Juárez y Juan Pablo Jerez, que te preguntan principalmente sobre el cuerpo técnico de la selección, qué opinión tenés del cuerpo técnico, y si te parece que también tuvieron que ver con los resultados, el acercamiento hacia el plantel y demás, y acá agrego yo en este caso, que también tiene que ver esto de que en muchos casos ya se conocían, sobre todo con los más grandes, han compartido plantel inclusive. ¿Eso te parece que influyó también en esta química, digamos, que tiene todo el plantel? Sí, para mí sí. Que Scaloni haya sido ayudante de campo del proceso anterior, lo hizo ganar y correr con ventaja, porque conocía muchísimo, y además de haber formado parte de un proceso de una situación súper conflictiva, de una situación de mucha dificultad. Él formó parte de un cuerpo técnico que estaba dividido. La situación de Sampaoli con Sebastián Becassés era caótica, y llevada adelante en una Copa del Mundo aún más. Había un plantel con nombres muy importantes que no creían en el proceso, no creyeron en el proceso de Sampaoli, y Sampaoli tomó en un momento de mucha urgencia, de seria urgencia. Era un grande peleando por no descender, un grande peleando por la permanencia. La Argentina por quedarse afuera de Rusia 2018, o la Argentina por quedarse afuera en primera ronda de Rusia 2018. La verdad que en cierto punto yo digo pobre Sampaoli, porque tuvo que encontrarse con un proceso en donde la AFA, después de mucho tiempo de haber estado, él asume en 2017, cuando la AFA en 2016 estuvo intervenida políticamente, en donde había una comisión normalizadora que tomaba decisiones, en donde había una deuda monstruosa, en donde Grondona no había preparado a nadie para que lo suceda, en donde todo debió ser resuelto de emergencia, en donde había un vacío de poder muy grande, en donde se estaban poniendo en juego un montón de intereses, muchísimos intereses, de altas y de bajas esferas, y en donde había una selección que competía como podía y que no tenía una idea, que había cambiado de entrenadores, de procesos y de ideologías futbolísticas en poco tiempo muchas veces, y eso no había sido lo normal para la Argentina durante 30 años. Los procesos habían sido mucho más largos y habían sido en cierto punto más serios.
Y Argentina atravesó la crudísima salida de Martino, que se tuvo que ir por la ventana, que se tuvo que ir en el medio de un juego olímpico, en donde no pudo juntar 11 futbolistas en el primer entrenamiento en el predio, en donde fue dejado solo, donde asumió Bausa y su idea poco tenía que ver con lo que el plantel como potencial podía dar, y los resultados no se conseguían. Y en el medio de la emergencia, en donde la Argentina se estaba quedando literalmente afuera del Mundial, y era un milagro que se clasifique, asume Sampaoli. Y empata con Uruguay, y empata con Venezuela de local, y empata con Perú de local, y Argentina ya había perdido con Bolivia en el final de Bausa, y los puntos no alcanzaban. Y en esa clase de situaciones, en donde hay figuras de primer nivel, que están luchando por revertir imágenes anteriores con consagraciones, no con una clasificación, que es lo mínimo que potencialmente tendrían que dar. Ustedes imagínense toda esa carga, tipos que estaban señalados por la prensa, por la gente, que no tenían diálogo con la prensa y con la gente. Bueno, había existido una denuncia de doping que nunca pudo comprobarse, y por eso en 2016, después de un partido con Colombia, los jugadores deciden no hablar más con los periodistas, poniendo a toda la prensa en la misma bolsa, algo que es muy difícil pedirle a los jugadores que puedan separar medio, periodista, tampoco tienen por qué hacerlo, no es su función, quizás sea función de alguien vinculado con el trabajo de la comunicación dentro de las elecciones, y bueno, no ha sucedido nunca. Entonces, en el medio de toda esa historia, llegar a un partido en la altura de Quito para enfrentarse a un seleccionado alternativo de Ecuador, ganar y poder clasificarse, para después perder un amistoso con España 6-1 y llegar a un mundial contra las cuerdas en un grupo que no creía en su entrenador, en un equipo que no se sabía cómo formaba, con decisiones que alertaban a todo el mundo, posiciones para determinados jugadores y trabajos que llevaban tiempo, ¿no? Y grandes decepciones, porque mucha gente creíamos en Sampaoli, y no pudo terminar nunca de encontrar como mínimo una pequeña base o un poco de tranquilidad entre un partido y otro. Nunca hubo tranquilidad. Entonces, en el medio del caos, lo más normal es que un equipo pierda y no se encuentre con nada. Bueno, es lo que pasó, y yo pienso que Scaloni vivió en carne propia buena parte de ese proceso, la peor parte del proceso más duro, y aprendió mucho de eso. Creo que su gran curso de entrenador en los hechos se dio ahí. Y después, bueno, sin minimizarlo, te puedo decir que hizo los cambios que hubiesen hecho muchos entrenadores, pero los hizo él. Entonces los hizo él, y hay que respetarlo porque los hizo él. Lo otro es contrafáctico, pero bueno, entiendo que hizo un montón de cambios que generacionalmente y naturalmente otros entrenadores hubiesen hecho, que terminaron saliendo muy bien, que empezó con una idea bastante simple, que tomó riesgos, que la Copa América de Brasil no tenía grandes presiones, con hacer un buen papel podía llevarse adelante, que fue elegido porque salía barato, había que pagar el contrato de Sampaoli, había que seguir compitiendo con un entrenador, y fue elegido porque salía barato y porque era la chance de una continuidad, y porque después tiene una gran responsabilidad para seguir eligiendo, no solo elegir los nombres, sino elegir dónde tienen que ubicarse esos nombres, y poder generar un grupo armonioso que va detrás de un jugador, pero que al mismo tiempo está en condiciones de igualdad con ese jugador adentro de la cancha. Entonces, creo que bajo su órbita eso es incuestionable. Es incuestionable que hay un mérito por parte del entrenador. Ojalá que esto perdure y ojalá que forme parte de la realidad ante combinados de mayor exigencia. Bien, acá una pregunta de Maxi Guerra, un poco siguiendo, voy enganchando con cosas que fuimos hablando también, con todo esto de lo centralizado que está el fútbol en el River Boca. Y lo que Sí. pregunta dos cosas, y la primera es si estás a favor de la selección local, como lo había hecho Maradona en su momento, y si te parece que a muchos jugadores recién les llega su chance de la selección cuando llegan a River o Boca. Ejemplos hay millones de eso. Acá Maxi el ejemplo que pone es cuando Matías Suárez venía siendo figura de Belgrano a punto de descender, y la convocatoria recién le llega cuando llega a River. Sí, yo creo que es un poco, yo pienso que antes le llegaba, porque hoy aquellos
que juegan en River y en Boca cuando llegan a la selección no son titulares indiscutidos. Es como que tienen que dar un plus más. Hoy creo que jugar en Europa es condición para estar en la selección, o haber jugado en Europa es condición para estar en la selección, en las grandes mayorías. Obviamente que hay algunas excepciones muy chicas. Sí, de Esto hecho, tiene que ver, perdón, sí, en la final había un solo jugador que no jugaba en Europa, que era Montiel. Era el Montiel, único que jugador que, al bueno, poco tiempo jugaba en terminó River jugando en en ese Europa. momento. Ahora está jugando en Exacto. Europa. Y a quien le costó mucho poder ganarse ese lugar, de hecho Totalmente. fue el puesto que Sí. más rotó. Mirá, yo también pongo en tela de juicio el nivel que exhibe hoy. Yo soy un gran defensor del fútbol argentino, de nuestra liga, tengo un gran sentimiento de identidad y de pertenencia para con lo argentino, y sobre todo para con lo que es el fútbol argentino, y trataré desde mi humildísimo lugar de defender esta causa. Siempre he sido un poco señalado por defender causas irreversibles o perdidas, pero obviamente que el nivel de competitividad y el nivel, en definitiva, de lo que es el fútbol argentino ha bajado por condiciones naturales. Hay mucho más equipos. La mayoría de los jugadores deciden jugar en cualquier liga antes que la Argentina. Yo me crié en un fútbol en donde a la selección iban los jugadores de los equipos grandes de la Argentina. Se iban a Europa excepciones. A mediados de los 90 empiezan a producirse seriamente los primeros éxodos. Ya después de 2000 a 2010 fue incontrolable. De 2010 a 19 súper incontrolable. Y de 2020 a 21 creo que sin retorno. Y dentro de este marco escéptico que tengo para con este tema, como para con otros, en relación a lo que estamos hablando, entiendo que el fútbol argentino está atravesando un proceso de duelo bastante grande, porque ha ido perdiendo a sus principales exponentes, ha ido perdiendo la fortaleza de su liga, ha ido perdiendo el rigor internacional, lo vamos a ver en la próxima Copa Libertadores, y espero y pido y ruego que no se ponga en duda la legitimidad de las instituciones sin fines de lucro, que la desesperación por conseguir resultados de rigor internacional no nos lleve a que los clubes tengan que llegar a los capitales privados, porque yo creo que de acá a 5 años va a haber una gran necesidad por competirle mano a mano a determinados equipos, y va a ser como la gran opción. Entonces, bueno, espero que haya algún equilibrio en la toma de decisiones. En relación a la selección local, pienso que con el calendario que estamos teniendo hoy, es súper ajustado. Hacía muchos años en la Argentina, te diría que más de 30, que no se jugaban por un torneo 25 partidos en un semestre como el actual, mezclados con Copa Argentina, eliminatorias al mismo tiempo, una Copa de Liga y demás competiciones como las internacionales. Hubo una cantidad de fútbol en 21 que vino a equilibrar todo lo ausente del 20. Hoy una selección local sería muy difícil para los entrenadores, porque manifestarían que 2 veces por semana perderían a sus jugadores para entrenar, no los tendrían a disposición, y la selección local le costaría competir. Por lo menos esto creo que no son los años como para llevar adelante esta idea, porque generalmente después, para lo que son los combinados locales, primero que sería muy difícil encontrar amistosos, sería muy difícil encontrar fechas para que juegue una selección local. Los entrenadores y los clubes pondrían el grito en el cielo cada vez que tienen que ceder entrenamientos para los jugadores locales. Si llega a lesionar uno, ni hablar. Y generalmente no terminan siendo utilizados después esos jugadores de la selección local. Se termina sacando poco en conclusión para la selección absoluta. No se terminan de utilizar en grandes porcentajes. Creo que no es el momento hoy, no significa que no lo sean 2 años. No quiero ser tan tajante en mi opinión. Pienso que hoy no sería una solución, ¿no? Hoy no aportaría una solución para mí. Hoy. Bien, y ahí un poco enganchando con esto que hablaste de fútbol argentino y demás, y hablaste ahí al pasar de la situación de las sociedades anónimas, el gerenciamiento de los clubes. Un poco es verdad, se pareciera ser que viene una hegemonía brasilera, sobre todo en Copa Libertadores, por los enormes planteles que están teniendo. Y quería preguntarte un poco eso, ¿cómo ves esa situación? Un poco ahí dijiste que vamos, o sea, pareciera que vamos un poco a eso. ¿Qué es lo que más te alarma y cómo ves parado algo que también
te toca, más allá de la situación actual, el fútbol de ascenso. Los clubes más chicos por ahí, estén en primera o no, porque hoy también hay muchos clubes en primera, pero los clubes más chicos que por ahí son clubes más de barrio, ¿cómo los ves parados ante esta situación en la que probablemente si se gerencia el fútbol, lo más probable es que los equipos gerenciados sean pocos y la diferencia sea completamente abismal? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, recién leía una pregunta al pasar que tiene parte de mi respuesta. Hay muchos clubes en el ascenso que durante un tiempo, y algunos se siguen manifestando en la actualidad, tienen como gerenciamientos encubiertos, ¿no? Los famosos gerenciamientos encubiertos que tienen aportes privados, exacto, aportes privados que no terminan de hacerse tan públicos de alguna manera, ¿no? Hay varios ejemplos, a veces hay grupos de agentes / representantes que invierten mucho en determinados clubes, como también hay determinadas empresas que se hacen cargo del fútbol de determinados clubes con dividendos, con intercambios, con distintas propiedades que puede estar basadas. Generalmente son en jugadores, ¿no? Generalmente el capital termina siendo los jugadores. Y bueno, allí se producen un montón de negocios, a veces también por pautas publicitarias y con determinada cantidad de trasfondos en los que ahora no me voy a extender. Y en algunos casos eso resulta potable mientras dura, pero a veces la consecuencia no termina siendo del todo buena si se rompe con una de las partes, después como que no se termina de consolidar en el tiempo. En Argentina hemos tenido experiencias que ya conocemos, con algunos clubes. Algunos fueron salvados, otros no. Yo entiendo que hoy la situación del fútbol argentino va de la mano con la situación de la Argentina, en donde en primera instancia no voy ahora a responsabilizar ni a decir por el gobierno de o por el gobierno. Creo que todos más o menos sabemos un poco cómo ha sido todo. Yo sostengo que hubo 4 años en la Argentina, que fueron entre el inicio de 2016 y fines de 2019, en donde se produjeron muchos retrocesos. Y también entiendo que desde diciembre de 2019 a la actualidad, lamentablemente no se ha podido avanzar, sino que se ha retrocedido aún más. Con los elementos de contexto que quieran sumar, que me parecen muy valiosos para tener en cuenta, como por ejemplo el contexto pandémico. El fútbol no ha sido exento de esto, ni mucho menos, al contrario, hoy a los clubes les está costando muchísimo poder hacerse cargo de determinados contratos, hoy a muchos clubes les está haciendo un desafío poder avanzar en infraestructura, y les va a ser un desafío enorme poder competir internacionalmente. Les es un desafío seducir entrenadores, les es un desafío contratar jugadores, les es un desafío sostenerse sin vender determinados jugadores, y así entiendo que seguirá todo durante un tiempo importante. Ante este escenario, la Liga Argentina empieza a tener un nivel de complicación, primero porque se aumentaron los equipos, bajó el nivel de exigencia, el hecho de que no haya pérdidas de categoría termina contribuyendo para que de alguna manera el nivel de competencia sea aún menor, porque los riesgos son menos por un tiempo, y al ser tantos equipos, los riesgos son muy chiquitos. Entonces se pierde un poco el espíritu de competir con mayor exigencia y un poco el nivel. Sin faltar el respeto a los atletas, se pierde un poco el nivel. El ascenso quedó como, además de todo, al ascenso le pasa lo mismo, pero con menos visibilidad, ¿no? Hoy tenés una primera D que tiene un poquito más de 10 equipos, hoy tenés una primera C que parece una D de hace 15 años, tenés un torneo nacional que tiene a los integrantes de la B Metro de hace 10 años y a los más fuertes del interior, con un nivel muy preocupante del arbitraje, como pocas veces en la historia del fútbol argentino, historia que conozco en demasía. Sí, sí. Entonces es como que es un momento complejo, es un momento muy complejo del fútbol argentino, excesivamente complejo del fútbol argentino, que está muy bien a nivel selecciones, pero que tiene está muy bien a nivel selecciones juveniles, organización,
predio de Seiza, selección sub-17, selección sub-20, proyección, selección mayor, futsal, el fútbol femenino está creciendo. Te diría que está muy bien lo que es selecciones a nivel AFA, pero es preocupante lo que pasa a nivel liga y ascenso. Lamentablemente no están yendo de la mano los dos procesos. Uno es muy exitoso y el otro está en el debe seriamente y severamente. Y yo no sé si el socio, que en la Argentina tiene mucha pertenencia, el hincha argentino, el socio argentino, podría llegar a permitir el ingreso de los capitales. En algunos clubes lo ha permitido, pero sosteniéndose como sociedad civil. El caso de Talleres de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que es un poco una sociedad mixta, si se quiere, si queremos rotularlo de alguna manera. No me parecería descabellado que la necesidad de acá un lustro, o sea, 5 años, nos haga que la gente legitime más de lo que legitima hoy proyectos de estas características. Y en cuanto al ascenso, bueno, pienso lo mismo. Y es más, lo pienso con más facilidad que en primera división. Bien, bueno, ya hay algunas preguntas que me parece que fueron ya respondidas, inclusive en el recurso de esta última respuesta. Sé que soy muy larguero para las respuestas. Pido disculpas. Igual estuvo bien porque hubo preguntas que se fueron haciendo y automáticamente como que las ibas respondiendo, justo ibas como por ese lado, así que también estuvo bueno eso. Pero quería preguntarte ya para ir cerrando y porque me parece que también está bueno, teniendo en cuenta que hay muchos estudiantes de periodismo deportivo acá, y creo que es una discusión que se viene dentro del periodismo deportivo. Vos hace poco dijiste con un tuit, a principio de año, si no me equivoco, o fines del año pasado, pero fue más o menos por ahí, que sos hincha de Temperley y de Racing, que fue un poco todo un revuelo, obviamente. Yo me acuerdo que en Teis Sport, el anterior había sido Souto, si no me equivoco, que dijo que era hincha de Boca. Como que hay un poco una generación, digamos, de periodistas, algunos más grandes, otros más jóvenes, pero como sobre todo en TIC, por ahí veo que viene pasando, que empezaron a decir de quién son hinchas. Y desde mi humilde lugar voy a opinar cosas que tal vez no está tan bien en este caso, pero lo voy a hacer. A mí me da la sensación de que cada vez va a ser más difícil, con el paso del tiempo, ocultar de qué club es hincha un periodista, porque va a estar ahí. Es cuestión de googlear un nombre y las fotos, las notas viejas o publicaciones de Facebook van a estar. Entonces quería preguntarte cómo ves esa relación, sobre todo con las nuevas generaciones que vienen, con los chicos que por ahí están empezando a estudiar periodismo deportivo, o están por recibir, o están en el transcurso de la carrera. ¿Cómo ves eso? Y si ves que sigue siendo importante mantener esa objetividad, falsa objetividad, entre comillas, sin decir de qué equipo sos, cuando está claro que uno puede seguir siendo profesional. Los casos están a la vista, como vos o Martín, así se sepa de quién es hincha cada uno. Mirá, es una era en donde no me quiero ir mucho por las ramas, porque justo cuando me dijiste un tweet, yo me fui a otro tweet que había tirado que no tenía que ver con este, dije, me va a preguntar por yo me refiero al de los carnets. Sí, pero recuerdo ese, pensé que era por otro que yo había opinado, también. No es que no se interpretó bien lo que quise decir, había opinado sobre el acto de streamear, había hablado en relación a que no tenía que confundirse, que streameando se podía hacer periodismo, pero que una cosa era lo que llevaban adelante determinados streamers y otra cosa era el periodismo, ¿no? Con esto voy a que se está generando un cambio muy grande en qué es el periodismo, creo que se está redescubriendo. Muchos garantizan que se murió, lo cual me parece muy arriesgado, manifestarlo y sentenciarlo de esa manera. Yo creo que hay mucha gente que le encantaría que el periodismo se muera. Y bueno, y por ahí pone su deseo en determinados lugares. Y parte de este cambio, que tiene que ver, como mínimo, con la manera de transmitir, también culturalmente se están cambiando. Ha cambiado el lenguaje, yo creo que involucionó. Han cambiado los tiempos, yo creo que son criminales. Y ha cambiado el lugar desde donde se dicen las cosas. Por ahí hay un poco más de algunos aspectos genuinos, ¿no? O sea, por ahí se haya vuelto un poco más genuino el hecho de donde se dicen las cosas. Primero porque cuando fue el boom del periodismo deportivo, mediando los 90, se generó una corriente, como hoy se generan otras tantas de otros temas,
Periodismo deportivo estuvo muy de moda en muchos años. Para inscribirse en una escuela de periodismo deportivo se había que hacer cola y posiblemente te quedabas afuera. Hubo en la comunicación se produjo como una mega revolución. El periodismo deportivo fue un ápice más de todo, ¿no? Y claro, al no tener salida laboral para todo, creció también mucho el periodismo partidario. El periodismo partidario creció. Y dentro del periodismo partidario fueron descubiertos periodistas muy interesantes para llevar adelante los medios nacionales. Es más, no todos los periodistas que están en los medios nacionales son interesantes y no todos los que no trabajan en los medios nacionales son descartables. Te diría que, no sé si ponerlo, no te digo al contrario, pero hay mucha gente afuera de los medios que es increíble lo bien que trabaja y que merece su lugar ya. Entonces, como que ya va a ser difícil generacionalmente porque hay mucha gente que trabajando en determinados medios partidarios, con posteos en redes, y porque las pertenencias se volvieron más fuertes para con los clubes, las pertenencias de mucha gente se volvieron más fuertes, más identidades más fuertes, cuesta mucho ocultarlo hoy ya generacionalmente. Yo lo dije exclusivamente porque se me estaba asociando a otro club. Y para mí no hay peor cosa que se difame a alguien. Y la opinión del otro puede importarme poco hasta cierto punto. O sea, ya cuando un núcleo de personas me pone en un lugar que no me corresponde, porque a mí se me decía que era hincha de River. Porque también atravesamos un momento de mucha complejidad a nivel espectadores, en donde si vos valorás o describís lo que estás viendo, el River de Gallardo en distintos momentos, que para mí tuvo momentos espectaculares, y no los asocio a grandes triunfos. Por ejemplo, para mí el mejor River de Gallardo de todos fue el de 2019, y fue el que menos títulos tiene, sacando el del 20, que compitió poco. Entonces yo durante 2019 tuve un montón de exposiciones al aire y en redes que enojaban a algún compañero o que enojaban a determinados televidentes. ¿Pero por qué los enojaba? ¿Porque eran de Boca? Bueno, no lo sé. Pero había como, si yo hubiese sido periodista deportivo en un medio tradicional, hegemónico, en el año 98, 99 y 2000, que tenía 14, 15, 16 años, por eso no se hubiese podido dar, hubiese elogiado muchísimo del Boca de Bianchi. Y si hubiese habido redes sociales, posiblemente un montón de hinchas de River me hubiesen insultado, me hubiesen agraviado y hubiesen dicho que era hincha de Boca. Bueno, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que hoy, me preocupa mucho, es que hoy, si vos describís favorablemente las virtudes de un equipo que te genera un montón de emociones y reacciones por el solo hecho de disfrutar del juego, sos de ese cuadro y, viste, o sea, si yo no valoro al River de Gallardo, me considero un pésimo periodista. Y como yo no me considero un pésimo periodista, me considero un periodista, entonces mi obligación ante determinados partidos y determinada forma es valorar lo que vi dentro de mi crítica. En ese momento son críticas de valoración. Y se me asoció a River mucho. Bueno, me pareció una barbaridad. Entonces necesité aclarar de qué cuadro soy yo. Yo tengo un gran amor por Temperley, porque es la casa que me formó como periodista, porque es el barrio en el que me crié, y porque fue el primer equipo que yo fui a ver a la cancha, con uso de razón, porque a Racing lo fui a ver sin uso de razón, porque fui llevado. Entonces, siempre voy a ser de Temperley. Pero mi amor más grande, y no tengo ningún problema en decirlo, mi pasión más grande es por Racing, y yo soy una persona, y soy un ser humano, y entiendo que estoy muy seguro de mi manera de llevar adelante mi profesión o mi oficio, como quieran llamarlo, que no tengo por qué ocultar ni mentir de qué cuadro soy. Tampoco hago periodismo partidario, sí presto mucha más atención a lo que pasa con la cuestión pasional de mi equipo, con mi equipo, y hablo mucho sobre mi equipo porque además es sobre el que más sé de muchos, pero del que más sé de ese, y porque entiendo que no puedo ocultar algo tan sagrado y tan mío. O sea, ¿por qué esconder algo que uno siente tanto, no? Y sé separar muy bien los momentos. O sea, yo tranquilamente puedo decir al aire que Independiente es un equipo perjudicado por los árbitros. Yo tranquilamente puedo decir al aire que Independiente le ganó bien a Racing el último partido. O sea, sería un inútil si no puedo llevar eso adelante. No estaría capacitado para este oficio. O sea, no me engaño a mí mismo. Como tengo esa tranquilidad, lo hablé mucho digo algo muy personal y muy íntimo aquí, lo hablé mucho con mi terapeuta. O sea, fue un proceso contar de qué cuadro soy.
Y no tuve más ganas de es una era en donde la gente se quiere sacar muchas cargas de encima también. Y yo no tenía ganas de estar ocultando algo que me hace feliz, por más que no sea el mejor año con Úbeda en su momento y la salida de Pizzi. Pero más allá de eso, entiendo que es muy genuino y me siento mucho mejor desde que dije de qué cuadro soy. Pero 100% mejor. O sea, siento que es algo que me sumó en la vida. Y si me trae problemas con gente, o colegas o medios, el problema no es mío. Y pienso que cada vez van a ser más los periodistas que van a decir, no tengo ninguna duda, de hecho ya se está desnaturalizando, se está desdramatizando, y siento, muchas veces no se dijo, por respeto al oficio, lo cual me parece muy bien, jamás voy a ponerme en contra de quien no lo quiera decir, me parece muy respetable como el que lo quiere decir, después hay manera de llevarlo adelante, ahí sí puedo ponerme en contra o no. Me parece que es un momento también, estamos en un momento hace muchos años y cada vez más, lamentablemente, de mucha intolerancia, susceptibilidad, mega sensibilidad, muy violento todo. Entonces yo creo que a veces es más, hasta, no sé, no quiero decir nada porque por ahí voy a la cancha de Independiente y me cagan a golpes, perdón por la expresión, pero me parece mucho mejor que la gente sepa a veces no desde donde uno piensa y habla, sino de quién es uno para que no sacar tantas conclusiones inútiles, ¿no? Este es hincha de River, porque... No, mira, yo soy de Racing y digo que River hoy es tal cosa, y Boca tal otra, y Independiente esta, y San Lorenzo es este momento, y así podría seguir con cada uno. Entonces, bueno, básicamente lo hice para sentirme mejor, y creo que lo logré, eso. Bien, de mi parte ya está, pero te dejo con Santi que te quería preguntar una cosita más, ya Sí, después cerramos. Gracias a todos los que estuvieron desde ya. Ahora vamos a hacer el Perdón si cierre. los aburrí con algunos tecnicismos. No, y perdón por algunas preguntas que por ahí no llegué a leer o quedaron afuera, un poco porque fueron respondidas. Así que, bueno, gracias a todos igual. Pero quédense porque ahora viene creo que viene una sorpresita linda con lo que va a preguntar Santi. Bien, en primer lugar, Juan Pablo, no sé si una sorpresita, vamos a ver si Juan Pablo quiere. En primer lugar, te agradezco la predisposición, el tiempo, especialmente el tiempo, ¿no? Que bueno, es algo que no abunda en esta época, y bueno, que te lo hayas tomado para estar charlando acá con nosotros y con nosotras en este congreso. Y por último, mientras se fue desarrollando esta charla, tanto en el chat como por privado, había muchas personas sorprendidas por el museo que tenés detrás tuyo. Entonces, a ver, como para terminar un poco más informal, algo que quieras mostrar, algo que encierre una anécdota, no sé, un top 3 de las cosas más valiosas de tu criterio que tengas ahí atrás, lo que vos quieras compartirnos. Está como loca la gente. Sí. Voy a ver cómo puedo hacer para girar la pantalla. Soy muy malo. Acá está. Para mostrarles algo más, que no sea la cortina. Nada, les puedo mostrar un poco. Yo siempre fui coleccionista de medios gráficos. Ahí hay muchas revistas sobre fútbol, el gráfico, no sé, muchas revistas de equipo. Esto es una pila de revistas de equipos campeones y guías de torneos. Soy coleccionista de figuritas de fútbol. Arriba son cientos de álbumes de todos los años. Son hobbies muy caros, por esto no pude cambiar el auto, básicamente. Hay mucha bibliografía. Soy coleccionista de muñecos y figuras, muchas compradas en el exterior, otras compradas en la Argentina, los famosos cabezones. Bueno, hay muchos. Me gustaban mucho Supercampeones. También me gustan mucho las camisetas. Acá hay más de 200. La mayoría son de Temperley de un lado, del Racing Club del otro. No sé, souvenirs de eventos que he ido a muchos. Y me preguntaban por esta es la camiseta más preciada que tengo, que está firmada por Leo, el día que lo conocí. Después hay muchas fotos de distintos trabajos o momentos con la profesión, el día que le regalé la camiseta de Temperley a Messi, que creo que es la mejor que tiene de todas las que tiene, o eventos, no sé, Mundial de Rusia, Carlos Tevez, gente que me regala cosas como una foto con un dibujo con mi cara, que se toma su tiempo, no sé, fotos de mi trabajo, de distintos países o ciudades o provincias. Soy de encuadernarlos, es una locura, no soy muy normal. Soy de encuadernar los diarios con los torneos para tener toda la síntesis de los partidos. Entonces acá están todos torneos que quieran saber, determinado año, y eso está todo.
Me gustaron mucho las revistas de ascenso, que lamentablemente ya no salen más. No sé, acá hay fotos, están las mejores portadas de Diego, de la revista Gráfico, que la seleccioné en su momento, o esto me lo hizo un amigo, que es buena parte de mi trayectoria, y podría seguir, o sea, la colección La de la carta revista del El FIFA Gráfico. se veía ahí. ¿Cómo? La carta del FIFA. Ah, esa sí, me la hicieron. Sí, hay gente que me hace cosas, por ejemplo, una persona hizo figuritas mías, otro hizo sticker con mi caricatura, otro hizo esto. Este me gusta mucho porque tiene la remera de Temperley. La cancha de Temperley en una maqueta, la de Racing al lado, un muñeco del Turco García. Bueno, nada, un montón de la Copa Libertadores, un montón de cosas que fui juntando durante muchísimos años. Podría mostrarles más, hay un montón, es un montón lo que hay. Pero bueno, en una era digital, donde el papel ha quedado un poco olvidado, descartado. Acá, estos fueron mis grandes estímulos, leí mucho de chico, hay una historia guardada acá. Me preguntaban algo de Maradona. Hay un botín de Diego que no mostré, que está firmado por él. Te preguntaban también si tenés algo de la final Atlanta-Temperley del 82. Lamentablemente no, porque, bueno, de Temperley tengo de lo que viví, ¿no? O sea, del 93 para adelante, con uso de razón, hay una mayoría de camisetas bastante importante. De Temperley me guardo, no sé, sí tengo mucho material gráfico, ¿no? Todas estas carpetas que ven acá, todo esto, estos biblioratos, son recortes de Temperley, de lo que salió en los diarios, desde que yo tengo 10 años hasta hoy. Todo esto, ¿no? Yo me guardo todo lo que sale de Temperley en medios gráficos, porque, bueno, siempre quise conservar del club y demás, porque tengo la idea de hacer un libro en algún momento, y fui guardando todo lo que sale de Temperley, que vivía ahí adentro durante muchos años de mi vida. Me faltó dormir nada más en la cancha, pero bueno, es un sentimiento muy grande que uno tiene junto con el de una parte de Avellaneda, ¿no? Así que, nada, eso quería mostrarles, esperar que vuelva a aparecer acá. Ahí estamos. Ahí estás. Ahora, Bueno, tenés dos chances. O vas a tener que dejar de juntar cosas o mudarte a una habitación Sí. más grande porque no entras vos ya. Sí, tengo la ventaja es una ventaja y va a ser un problema el día de mañana. Yo no formé una familia todavía, soy soltero. Bueno, esto ha contribuido a separaciones, pero más allá de todo eso, nada. Sí, hoy tengo el espacio, pero bueno, el día de mañana es un gran desafío, es un desafío sostenerlo. Seguramente. Bueno, Juan Pablo, de mi parte nada más, lo dejo cerrar a Nacho. Te agradezco muchísimo por tercera vez en nombre de la facultad, el tiempo y la buena onda en todo este rato que estuvimos compartiendo. Y bueno, Nacho, cerramos. no mucho más que agregar. Gracias, Juan, por el tiempo, por la charla. Creo que pasamos un poco por absolutamente todo, selección, clubes, pasión. Gracias por esto último, porque era un poquito y nos mostraste absolutamente todo, así que hermoso el recorrido, gracias. Y bueno, gracias a vos, gracias a todos los que estuvieron, te están mandando muchos abrazos y saludos también, gracias a los que preguntaron y demás. Y bueno, seguimos ahora con el Congreso, que hay otra charla 4:30, así que nos cruzaremos por ahí también. Bueno, iba leyendo algunos mensajes. Les agradezco a todos por haber escuchado, por el respeto, por sobre todas las cosas, por valorar un poco la palabra y también, bueno, las locuras de uno. Y nada, abrazo para todos, para todas. Está muy bien ir cambiando el lenguaje en ese aspecto. No me sale hablar con él, creo que no me va a salir nunca, pero sí siempre incluir todos, ¿no? Porque siempre hemos dicho solo para los varones. Así que nada, eso solo. Gracias a ustedes por el espacio, por la confianza, por haberme dado el lugar y por el respeto por sobre todas las cosas. Muchas gracias. Nos Gracias. estamos viendo. Adiós.